Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 14 de octubre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre PepsiCo y en la sección educativa vamos a terminar de revisar las opciones tipo call. Fue una semana con resultados mixtos, donde el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq cayeron el 1.5 y el 3.1% respectivamente, pero el Dow logró terminar con resultado positivo subiendo el 1.2%. De nuevo, esta semana la información estuvo enfocada en la inflación, con dos de los principales indicadores reportados. Uno es el índice de precios de productores, o PPI, que muestra los precios de productos al mayoreo, y el otro es el índice de precios al consumidor, o CPI. Ambos mostraron un incremento de 0.4% comparado con el mes anterior, muy por arriba de las expectativas, y ambos siguen arriba del 8% año con año. Además, el CPI, descontando los productos más volátiles, que son alimentos y energéticos, aumentó 6.6% y es el brinco más grande en 4 décadas. Entre los componentes que más aumentaron durante septiembre fueron medicamentos, vehículos, vivienda y seguros. Esto muestra que, aún con los 5 incrementos de tasas que lleva la Fed, la inflación sigue en niveles demasiado elevados, por lo que cada vez es más probable otro incremento múltiple antes de que acabe el año. Además, las curvas de los rendimientos de los bonos del Tesoro sigue fuertemente invertida y los rendimientos no dejan de aumentar. El rendimiento actual de las notas a 2 años está rondando el 4.5% y el de los bonos a 10 años está ya por arriba del 4%, lo que no sucedía desde la crisis de 2008. Esto probablemente sea debido a que el mercado de bonos está anticipando más incrementos en las tasas de la Fed y hay analistas que piensan que los rendimientos de bonos a corto plazo probablemente lleguen al 5%. Algo que está sucediendo con el incremento en el rendimiento de los bonos es que el dólar se ha apreciado mucho comparado con otras monedas y vivimos en un mundo dolarizado. Muchas materias primas se cotizan en dólares y esto pone presión adicional en la inflación de otros países, lo que obliga a otros bancos centrales a aumentar sus propias tasas. Por esta razón, la ONU ya le pidió a la Fed que modere la velocidad de los incrementos para evitar recesiones mayores en otras partes del mundo, y el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico para crecimiento global de 3.8 a 2.7% durante 2023. Esta semana también arrancaron los reportes del tercer trimestre y en general el balance fue positivo, con reportes mejores de lo esperado por parte de PepsiCo y United Health. Y también reportaron muchos de los grandes bancos. Y aquí estuvo dividido. Los que están enfocados a banca de inversión, como Morgan Stanley, no tuvieron buenos resultados. Pero la banca tradicional, o sea, los bancos comerciales, reportaron muy buenos números. Los mejores fueron los de JP Morgan y Wells Fargo. Este tipo de bancos se han beneficiado mucho con el incremento en las tasas de interés, ya que mucha gente tiene sus ahorros en cuentas en este tipo de bancos, y aunque ellos pagan un interés muy bajo por los depósitos, ese dinero lo pueden invertir prácticamente sin riesgo en los bonos del Tesoro y obtener un muy buen rendimiento, además de que pueden cobrar altos intereses por créditos tradicionales. Durante recesiones anteriores, este tipo de bancos se habían visto muy afectados debido a que muchas personas se suelen retrasar o dejar de pagar sus deudas, pero esto no ha sido un factor este año, probablemente debido a que el mercado laboral aún se encuentra muy robusto. Entonces, mientras el mercado laboral se mantenga fuerte, los bancos pueden tener ganancias muy grandes en un ambiente con tasas elevadas. El precio del petróleo tuvo esta semana una disminución considerable, cerca del 7%, para situarse en los $86 el barril. Un cambio interesante de trayectoria después del brinco que dio la semana pasada, ocasionada por el anuncio de los recortes de producción por parte de la OPEP y sus aliados. Otra noticia interesante durante la semana fue el reporte de que Kroger, la cadena de supermercados, anunció que va a comprar a su competidor directo Albertsons por casi $25,000 millones. Esta compra haría que Kroger sea un gigante de los supermercados, con lo que tendría más oportunidad de competir contra Walmart. Pero esta transacción aún no es aprobada por el gobierno federal y existe el riesgo de que la Comisión Federal de Comercio no la apruebe. La actual administración ha sido muy crítica de las grandes consolidaciones, argumentando que la mayoría terminan perjudicando al consumidor final.
Esta semana se acelera la cantidad de empresas que reportan números trimestrales, lo que hace que la información macroeconómica pase un poco a segundo plano, pero habrá información importante relacionada al mercado de la vivienda, que es uno de los que más ha contribuido a la inflación. Se reportarán las ventas de casas existentes y los permisos para nuevas construcciones del mes de septiembre, y se verá qué tanto ha afectado el hecho de que actualmente las tasas de interés de los créditos hipotecarios a 30 años está rondando el 7%, su nivel más alto en 20 años. Y esta semana siguen los reportes de los bancos, donde vale la pena monitorear a Goldman Sachs, Bank of America y Bank of New York Mellon, y también vale la pena monitorear los reportes de Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, IBM, Verizon, American Express y Schlumberger. En la idea de la semana vamos a hablar sobre PepsiCo. Su símbolo es PEP. PepsiCo es una compañía creada a partir de varias fusiones entre empresas. Por un lado, la empresa Pepsi-Cola, que fue fundada en 1902 con el objetivo de producir y comercializar la bebida con el mismo nombre, pero que en 1919 se fue a la bancarrota. Sin embargo, la receta y el nombre fueron adquiridos por un grupo de inversionistas que hicieron crecer la marca. Por otro lado está la empresa Lay Company, la que fabrica las papas fritas Lay's, que en algunos países se le conoce como Sabritas, y la empresa Frito Company, la que fabrica frituras a base de maíz. Lay y Frito se fusionaron en 1945, creando la empresa de botanas más grande del mundo, llamada Frito-Lay, y 20 años después, en 1965, se fusionaron con Pepsi-Cola para formar la empresa actual llamada PepsiCo. Y desde entonces han diversificado mucho su portafolio y han participado en muchos negocios distintos. Uno de ellos fue el restaurantero, con la compra de Pizza Hut, Taco Bell y Kentucky Fried Chicken, entre otras. Aunque el sector restaurantero fue separado de PepsiCo y se creó una empresa nueva independiente que se terminó quedando con todos los restaurantes. Al día de hoy, esa empresa se llama Yum! Brands. Actualmente PepsiCo cuenta a nivel mundial con más de 500 marcas distintas, entre las que destacan las de frituras como Ruffles, Doritos, Cheetos y Tostitos, las de bebidas azucaradas como Pepsi-Cola, 7-Up, Lipton y Mountain Dew, y de otros alimentos y bebidas como Quaker, Gamesa, Gatorade, etc. Sus productos se consumen en más de 200 países, tiene ventas anuales por más de $80,000 millones y cuenta con más de 290,000 empleados. Durante la pandemia, la demanda de botanas y bebidas empacadas se disparó debido a que las personas, al estar encerradas en casa durante largos periodos, recurrieron a este tipo de productos por su comodidad. Sin embargo, el año pasado, la inflación de muchas materias primas hizo que fabricantes de productos empacados vieran sus costos de producción elevarse muchísimo. Pero este año, los precios, principalmente de los materiales usados para empaques, como plástico, aluminio y cristal, han bajado de forma consistente. Esta semana PepsiCo reportó números trimestrales y sus resultados estuvieron muy por arriba de lo esperado, mostrando un crecimiento de cerca del 15% anual. Y mencionaron que la reducción de precios en las materias primas aún no están reflejadas, debido a que compran la mayoría de sus productos por lo menos con 6 meses de anticipación, por lo que esperan que los próximos trimestres sus márgenes mejoren. Las acciones de PepsiCo están prácticamente al mismo nivel que tenían al inicio del año, pero considerando que el Standard & Poor's 500 está 25% abajo, es un desempeño muy bueno, además de que pagan un dividendo del más del 3%. Me costó mucho trabajo esta semana decidir entre Coca-Cola y PepsiCo, porque ambas son muy buenas compañías y tienen un potencial muy similar. Pero mucha gente tiene la idea de que Coca-Cola es mucho más grande, y en realidad PepsiCo es más grande. Tiene mayores ventas y mucho más empleados que Coca-Cola. Esto se debe a que, aunque las ventas de bebidas de Coca-Cola son mucho mayores, PepsiCo también participa con alimentos de marcas muy populares. Ahora, en términos de valor de mercado, están prácticamente iguales. De hecho, el valor de Coca-Cola es ligeramente mayor, $237,000 millones contra $234,000 millones de PepsiCo. Esto quiere decir que el múltiplo de Coca-Cola actualmente es ligeramente mayor, es decir, las acciones de PepsiCo están relativamente más económicas que las de Coca-Cola. Y la verdad es que tanto Coca-Cola como PepsiCo me parecen muy buenas opciones, con potencial similar y además las dos pagan dividendos con rendimientos muy parecidos. Pero decidí hablar sobre PepsiCo porque me parece que es menos conocida y creo que puede ser interesante saber más. Y en otra ocasión podemos hablar más a detalle de Coca-Cola. Las 2 semanas anteriores hablamos sobre las opciones tipo call, pero principalmente nos enfocamos en cómo beneficiarnos siendo los compradores de las opciones.
pero también podemos estar del otro lado de la moneda, siendo vendedores de las opciones. Y esto tiene varias implicaciones. Primero, que cuando vendemos la opción recibimos el dinero del costo de la opción. Alguien nos la está pagando. Pero lo más importante es que ahora somos nosotros los que estamos adquiriendo la obligación de vender las acciones en caso de que quien compró la opción así lo decida. Y si somos dueños de las acciones, esto no genera mayor problema, pero puede darse el caso de que hayamos vendido una opción sin tener las acciones, y esto es sumamente arriesgado. Retomando el ejemplo del automóvil de hace un par de semanas, si el dueño del auto nos vendió la opción por 3 meses, nosotros en cualquier momento tenemos derecho de ejercerla, mientras no haya expirado. Pero ¿qué pasaría si el dueño del auto nos vende la opción a nosotros, pero piensa que nunca la vamos a ejercer y por lo tanto decide vender el auto a otra persona? Nosotros, antes de que expire nuestra opción, decidimos ejercer nuestro derecho. Quien nos vendió la opción tiene la obligación de vendernos el auto por el precio acordado, y si ya no es de él, lo tiene que conseguir a cualquier precio. Y puede ser que el nuevo dueño del auto no lo quiera vender o se lo ofrezca a un precio muy elevado. Quien nos vendió la opción no tendría de otra, tendría que comprar el auto al precio que pueda para vendérnoslo a nosotros al precio acordado. Y por eso vender una opción sin ser dueño del activo es extremadamente arriesgado. Y pasa lo mismo con las acciones. Si vendemos una opción sin ser dueño de las acciones, adquirimos la obligación de venderlas a cierto precio, en caso de que así lo decida el comprador. Y si el comprador quiere ejercer ese derecho y nosotros no tenemos las acciones, las tenemos que comprar al valor de mercado para venderlas en el precio acordado. Por ejemplo, supongamos que vendemos opciones de Apple con un strike price de $140 y las acciones suben a $150. Si nosotros no tenemos las acciones y esas opciones son ejercidas, tenemos que comprar acciones de 150 y venderlas a 140. Pero puede ser que las acciones den un brinco mucho mayor, podrían llegar a $200 o más, por lo que nuestro riesgo teóricamente sería ilimitado. Vender opciones cuando no tenemos las acciones para respaldarlas se le conoce como vender opciones desnudas. Y en el caso de opciones tipo call, vender opciones desnudas es extremadamente arriesgado y nunca es buena idea hacerlo. Pero si tenemos las acciones, entonces se le dice vender una opción tipo call cubierta. Y esta es una estrategia muy común y hasta cierto punto conservadora. Se recomienda usar esta estrategia en acciones poco volátiles, que paguen un buen dividendo y que no nos importaría tener en nuestro portafolio. Por ejemplo, una forma muy común de usar esta estrategia es en acciones que hayamos comprado principalmente por su dividendo. Y supongamos que estas acciones se aprecian. En ese momento podríamos venderlas y nos quedamos con la apreciación, pero perderíamos el dividendo recurrente. O podríamos quedarnos con ellas con el riesgo de que su valor baje. Pero podríamos hacer algo más. Si tenemos por lo menos 100 acciones, porque recordemos que las opciones siempre van en paquetes de 100, podríamos vender una opción tipo call. ¿Y con esto qué sucede? En primer lugar, seguimos teniendo las acciones, siguen siendo nuestras y por lo tanto seguimos recibiendo el dividendo. En segundo lugar, recibimos un pago por la opción que vendimos. Y si el precio de las acciones se mantiene igual o baja, la opción expira sin valor y nosotros nos quedamos con el precio que cobramos por haber vendido esa opción, además de quedarnos con las acciones. Y en caso de que las acciones suban de precio, entonces simplemente tendríamos que entregar las acciones que tenemos al precio acordado. Y sí perderíamos la apreciación, pero ahora un precio al cual de por sí ya nos había dejado ganancia, donde de por sí estábamos contemplando venderlas. Entonces, el resultado ideal a la hora de vender una opción tipo call cubierta es que la opción no se mueva de precio o se mueva muy poquito del precio donde estaba cuando vendimos la opción, ya que de esta manera nos ganamos el precio de la opción y nos quedamos con las acciones. Lo que es importantísimo recordar cuando usamos esta estrategia es nunca vender las acciones mientras tengamos la opción tipo call abierta, porque si vendemos las acciones nuestra opción se queda desnuda y como vimos es muy arriesgado. Entonces, si queremos vender las acciones, primero tenemos que recomprar la opción o esperar a que expire para después vender nuestras acciones sin el riesgo de quedarnos con una opción desnuda. Y con esto terminamos las opciones tipo call. La próxima semana empezaremos a hablar de opciones tipo put. Como siempre, las transcripciones de todos los episodios las vamos a estar subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, donde se pueden suscribir para que les lleguen notificaciones de cuando estén disponibles los episodios y puedan acceder a la versión escrita. Y si alguien lo prefiere, también vamos a estar subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden buscar como Invertir en la Bolsa Podcast.
Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.